quieres apagar el micrófono. Está bien, ok. Saludos, buenas noches. Complacido una vez más en estar en este espacio, ni más ni menos. Hoy dentro de la justicia. Este espacio que es una producción general de Ramón Arturo Méndez Zarzuela, que se transmite cada noche por su canal 58 de 7 a 8 de la noche. Dentro de la justicia se creó con la única finalidad, con el único propósito de que ustedes, nuestros amables televidentes, pues reciban orientaciones jurídicas. Los últimos programas que hemos estado realizando, pues ya se ha incorporado al staff de este espacio de ni más ni menos Miguel Díaz, abogado prestigioso de Santiago, quien nos ha estado acompañando, defensor público de la estrella que tiene esa institución de la Defensoría Pública, y nosotros nos honramos en que él pues nos esté acompañando también en este espacio, brindando su conocimiento a ustedes que cada día pues nos brindan esa gran oportunidad de estar frente a su televisor. Antes teníamos a Chesner, que era defensor público, ¿verdad? Y tenía una postura como defensor. Ahora pues lo tenemos más bien como abogado y con ciertas inclinaciones ahora hacia el Ministerio Público, que es lo que nos dicen algunas personas, que él como que ahora ha cambiado un poquito su posición, pero nada, nosotros siempre tratamos de que las opiniones sean jurídicas. Y ahora entonces tenemos incorporado un defensor, y es bueno siempre pues que haya esa balanza, porque siempre se ven los procesos, se ven los casos, y las interpretaciones judiciales se hacen muchas veces dependiendo de qué lado usted esté, pero nosotros siempre tratamos de dar la opinión jurídica. Por eso muchas veces nos cuestionan y nos dicen, bueno, usted como Ministerio Público, usted como defensor dice una cosa y en el programa vemos que practica otra cosa. No, es que aquí esto es un programa jurídico y tratamos de que las informaciones sean desde ese punto de vista jurídico, y por eso, aunque usted nos vea en nuestras actuaciones ya como funcionario público asumiendo una posición X, aquí la orientación es jurídica. Así es que nosotros pues complacidísimo en que Miguel Díaz nos esté acompañando en la producción de este espacio, ni más ni menos, porque sus opiniones son muy valiosas, y además de que siempre son con un gran conocimiento acabado. Nosotros vamos a estar con Chesner, con Miguel, en este espacio durante toda esta hora, pero esto será después que vayamos a una breve pausa comercial, así que no le cambie, vamos arriba. Ni más ni menos, hoy dentro de la justicia con Nino de Jesús, Chesner Calcaño y Miguel Díaz, quien nos acompañan cada uno de ellos desde sus respectivos hogares, al igual que nosotros, pues estamos desde la casa, porque no obstante haberse hecho una reapertura gradual de las labores en este país con las pequeñas empresas, esta covidianidad que vamos a estar viviendo durante estas fases, que así lo ha llamado el gobierno, de implementación, pues también el mandato es que si usted no tiene nada que hacer, debe de quedarse en casa. Y como este espacio también empieza a las 7 de la noche, pues debemos de estar en casa, porque existe todavía ese mandato del toque de queda, de que a partir de las 7 de la noche cada quien debe estar en la casa. Y a propósito de eso, Chesner y Miguel, hemos estado a partir de ayer, pues la justicia y ha mandado a trabajar con un 50%. Sabemos que lo hemos estado haciendo, y en esa ocasión pues hemos estado en la calle y hemos visto un desborde, Miguel y Chesner, de ciudadanos ávidos como de salir. Es como una estampida de una luz, para llamarlo de alguna forma, de personas en las calles, y eso realmente a nosotros en lo personal, y le decía a mi esposa y a mis hijas, me preocupa sobremanera, porque pudiéramos nosotros estar pescando en ríos revueltos. Entonces yo quiero que ustedes, después de dar la buena noche, pues no hablen de esta situación
porque es una nueva situación que estamos viviendo ahora con esta reapertura que empezó en el día de ayer en este país. Sí, muy buenas noches, Saturnino Jesús Muñoz, muy buenas noches, Miguel Díaz. Y con ustedes, pues, saludar de manera fraternal y siempre calurosa a todas las personas que desde sus hogares siguen este programa, que ya es un compromiso nuestro para con la sociedad, dentro de la justicia, ni más ni menos, como siempre decimos, no lo programa más diverso, donde cada día pues aportamos un enfoque diferente sobre la realidad. Interesante, me llamó mucho la atención, por eso me sonreía mucho, el término que utilizaste, Saturnino, de covidianidad. Increíble, es decir, por eso decimos nosotros hasta qué punto el lenguaje, las reglas del lenguaje se mantienen, hasta qué punto el lenguaje no es tan dinámico, porque al final, como muy bien decía una profesora de lengua española, lo importante es que le llegue el mensaje a los distintos locutores. Y ya con la covidianidad estamos hablando de una nueva realidad, una realidad en base a tener una enfermedad endémica en todos nuestros países, que es el nuevo coronavirus. En estos días hemos visto que el Estado Dominicano, pese a las críticas, porque a veces yo decía, Nino, que una de las cosas, y Miguel, que ha enfrentado el Estado Dominicano como tal, es que estamos en un proceso electoral. Por un lado, habían una parte que criticaban de que el gobierno tenía todo cerrado. Hubo hasta un empresario que dijo que si el gobierno no había el martes pasado, iba a haber un desacato. Entonces yo creo que, como muy bien decía el Listín Diario en la portada el lunes, Danilo Medina, presidente de la República, toma una decisión entre la espada y la pared. ¿Por qué entre la espada y la pared? Porque como hay muchos títulos por ahí, decían, el presidente cerró el país con algunos casitos que habían de COVID-19 y ahora lo abre cuando hay muchos casos. Pero ¿qué sucede? Que nosotros no somos un solo país en un planeta completo, sino que hay una diversidad de países. Y lamentablemente la economía está muy erosionada. No sabemos hasta qué punto o cuándo esta economía nuestra va a volver a revitalizarse. Sabemos que es una economía que lamentablemente está sustentada en base al turismo y la remesa. En Estados Unidos sabemos cómo están las cosas, y en España, Europa, donde hay la mayoría de dominicanos. Las remesas bajaron, el turismo está cerrado, hay una situación de pandemia mundial, los vuelos están limitados también, razón por la cual hay una situación económica de inflación. ¿Qué está pasando? Que la gente que tiene pesos lo está cambiando todo a dólares y hay una escasez enorme de dólares, aunque debiera haber más dólares, porque se están vendiendo menos vehículos, y como se están vendiendo menos vehículos, esos vehículos se supone que los vehículos se compran en dólares. La mayoría de transacciones que tienen que ver con vehículos inmobiliarios es en dólares. Entonces, como no se está vendiendo y comprando en esos sentidos, debe haber una sobredimensión de dólares. Pero ¿qué ha pasado? Que mucha gente está acaparando dólares. Se ha detectado que hay remesadoras y personas que cambian dólares, que cuando envían los dólares ya se lo están, obligatoriamente tiene que ser en peso dominicano. Ya todavía no te dan la opción, peso dominicano o dólar. No, dicen que ya no hay dólares. Se están acaparando esos dólares y los bancos venden hasta $500. Hay gente que tiene personas haciendo filas comprando de a $500 para acapararlo también. Entonces, esos son elementos que nosotros debemos verlo de manera muy objetiva. En esta semana hemos visto que había una ansiedad enorme con la gente en las casas, y todos lo sentimos estando en los hogares. Yo creo que al final, lamentablemente, este virus va a matar muchas personas. Al final solo queda esperar que las vacunas experimentales que ya están probándose, una vacuna se probó en 5 seres humanos en esta semana y ya se está viendo que está dando resultados. Vamos a esperar que así sea, porque también hay una ola de científicos que dicen que pudiera al final del año el virus volver a mutar. Por eso yo soy de criterio personal en que este virus no es un virus de características normales, sino, y yo presumo, y con eso estoy especulando, que es un virus creado en laboratorio. Vamos a esperar a ver cómo la justicia va asimilando. Ya la defensa pública ha mandado a iniciar a entrar
la mitad de su personal, el Ministerio Público también a entrar la mitad de su personal, pero el Poder Judicial, como siempre, muy especial, diría yo, hizo un plan escalonado de entrada y es hasta el 1 de junio que va a iniciar a operar el Poder Judicial. Es decir, en estos días y en un momento yo quiero que Miguel, tanto Miguel, Nino, tratemos el tema de qué tan legales son las medidas que tomó el Poder Judicial con respecto a la suspensión de ciertos derechos que el decreto no suspendió. Es decir, qué tan legales son esas medidas como la suspensión de los plazos, el hecho de que no se está recibiendo las apelaciones de la medida, la suspensión de los plazos de investigación, la suspensión de los plazos de prisión preventiva, todo ese tipo de cosas. Es decir, de alguna manera hay un derecho que se llama acceso a la justicia que no se está dando en estos días. Entonces, ¿qué tan legal es eso? Si no se ha limitado por el decreto esos derechos, son derechos constitucionales. Muy buenas noches, Saturnino, Chesnel. De verdad que es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy, poder compartir con los demás televidentes que nos ven desde sus casas en este momento y poder aportar un granito de arena en lo que respecta a los conocimientos en estos momentos de crisis, saber en qué situación jurídica nos encontramos como ciudadanos. Algo que me llama la atención y es como incluso iniciaba Saturnino, esta reapertura de la economía y esta covidianidad, como dijo el presidente Danilo Medina, nos invita a verificar qué situación nos envolvemos los ciudadanos, ante qué retos nos encontramos. ¿Seguirán las mismas reglas que estaban anteriormente? ¿Qué mecanismo tendrá el Estado para poder hacer cumplir este distanciamiento social en esta nueva reapertura de la economía? Entiendo que es un reto bastante grande porque hemos visto muchos anuncios en las redes. Por ejemplo, se ha visto, algunas imágenes donde se ven los sitios acaparados, llenos, repletos. Por ejemplo, las filas para acceder a la onza en el mismo metro, cuando se dijo que se iba a establecer a un 30% de capacidad. Sin embargo, el dominicano ha salido masivamente. ¿Cómo controlar esto? ¿Será a través de arrestos? ¿Habrá legitimidad o no? Pero esto nos invita a la pregunta más importante. ¿A dónde vamos a acudir para garantizar estos derechos? El Poder Judicial, como bien establecía Chesnel, ha en cierta medida limitado lo que es el acceso a la justicia. Y esto es algo interesante. Tenía la facultad el Poder Judicial para limitar el acceso a la justicia, pese a que nos encontramos, como hay que admitir también el punto de vista de que nos encontramos ante una crisis sanitaria y los palacios de justicia son unos entes y centros de posible contaminación bastante amplios. Y para ello no es un secreto, podrán verificar lo que ha pasado ya en La Romana y también en Santiago, donde ya el COVID-19 está dentro de la carcelita que está justo debajo, ahí en la última en el sótano del Palacio de Justicia. Y ya hay policías y personas infectadas, las mismas personas que han sido sometidas a medidas de coerción, y un espacio que está totalmente hacinado. Lo que nos invita a verificar, imagínense entrando más personas a estos espacios, habrá la posibilidad de que se sigan contagiando. La pregunta es, ¿tendría la facultad la Suprema Corte de Justicia ante esta crisis que es evidente de poder decir yo voy a limitar mi servicio a tales fines y voy a hacerlo de tal manera? Entiendo que pese a que nos encontramos en una circunstancia muy particular, la Suprema Corte de Justicia pudo haber dispuesto de lo que era una propuesta legal al Congreso y el Congreso poder regular esto y poder decidir de qué manera podía entonces regularse lo que es el acceso a la justicia. Porque como bien señaló Chesnel, en el decreto establecido por el presidente Danilo Medina, en ninguno de sus acápites se establece la limitación al acceso a la justicia y tampoco la ley de los estados de excepción, ni siquiera la propia Constitución prevé limitar completamente lo que es el acceso a la justicia o simplemente delegar lo que sean las medidas de coerción y acciones constitucionales. Habría que verificar cuál sería la opción más correcta en estos momentos, qué se debería de aperturar, qué no. Entonces, para ello es necesario un consenso con todas las instituciones que tienen que verificar con respecto a los procesos judiciales. Ahí están los jueces, evidentemente, verificar los defensores públicos, el colegio de abogados, está la Fiscalía, la Procuraduría General de la República, verificar también en el caso de la materia penal lo que refiere a las prisiones,
cómo hacer un protocolo en conjunto para poder garantizar lo que es el acceso a la justicia, mientras el poder legislativo también tendría que entonces dar su parecer sobre un proyecto de ley o una ley que podría regular esto para que se pueda salvaguardar lo que es el principio de legalidad. Porque siempre he dicho y he sido crítico con una situación muy importante que pasa en nuestro país y con las instituciones. A veces no hay un debido respeto a las demás instituciones y sus competencias, y saber hasta dónde yo puedo accionar y hasta dónde puedo limitarme. A veces queremos buscar la vía fácil. Tenemos una crisis, debemos resolver, pero ¿por qué no utilizar el mecanismo correcto que ha dispuesto nuestro Estado para ello? Y simplemente pasar de alto y hacer, en una labor, queriendo decir, altruista o poder garantizar la seguridad del personal, querer pasar por alto lo que es la ley. Esto podría hacerse para un fin positivo, como es lo que se está visualizando en cierta medida, pero también puede generar efectos contrarios donde no habrá ningún tipo de mecanismo de control para esta institución tan importante de nuestro país. Tú sabes que hoy conversaba yo con unos compañeros en la fiscalía y decía que lamentablemente lo que era el Ministerio Público, lo que era la Defensoría, los abogados y los demás actores del sistema, estábamos a merced de lo que estableciera el Poder Judicial y los jueces, porque ahí está el Ministerio Público, que siempre hemos estado brindando el servicio. De hecho, ya estamos laborando con un 50% en todo el país de los empleados, pero prácticamente en un sentido no, estamos muy atados, porque la mayoría de usuarios que nos visitan y de la asistencia que nosotros damos llevan un paso siguiente, que siempre son requerir actuaciones judiciales, y ahora mismo solamente para la medida de coerción, para lo que es un arresto, para lo que es un allanamiento, para lo que es una revisión de medidas, que estamos habilitados y de manera muy precaria. De hecho, nosotros, por ejemplo, en el Tribunal de Menores, para conocer revisiones, para conocer medidas de coerción, tenemos que auxiliarnos de lo que es la atención permanente de acá de la provincia. Entonces, en el día de hoy, conocimos una audiencia, para poner un ejemplo, la juez mantuvo la medida en la revisión, y me decía el abogado, ¿para qué requerir que me den el acta de audiencia o que me den la resolución rápido si no están aperturadas la apelación, como usted decía? Entonces ahí realmente que hay una verdadera retranca en ese aspecto. De hecho, Moca estaba viendo la resolución de implementación del Poder Judicial, ni siquiera está en lo que van a aperturar el día primero, porque la dinámica, según me explicaba una juez que utilizó el Poder Judicial, es en las ciudades donde hayan menos brote de contaminación, y Moca sabemos que es uno de los que, relativamente comparado con lo que es su población, es uno de los que más está produciendo casos. Pero entonces la respuesta es, ¿y los usuarios que requieren del servicio del tribunal? Por ejemplo, nosotros en materia de niños y adolescentes, en más de un 80% de nuestras actuaciones requieren de la actuación judicial. Actuamos en fase de conciliación, pero si no hay conciliación hay que poner al tribunal para todo lo que tiene que ver con guarda, lo que tiene que ver con régimen de visita, lo que tiene que ver con adopción, las audiencias mismo de los casos penales. Entonces nosotros estamos prácticamente atados de las manos, aunque nosotros estemos asistiendo, aunque querramos brindar un servicio, no lo podemos hacer, y los usuarios no entienden eso, porque los usuarios entienden que ya están frente al Ministerio Público o frente a un defensor para una medida, un requerimiento, y entienden que ya tienen la puerta abierta y no saben que más allá está cerrada. Sí, realmente el Poder Judicial ha sido reiterativo en tomar decisiones ilegales, y es alarmante que el órgano que le corresponde controlar la legalidad de los demás poderes del Estado y de los funcionarios de los poderes del Estado sea quien tome decisiones ilegales. Y yo comulgo con lo que Miguel establece. Está bien, de muy buenas intenciones está lleno el mundo. Tú amparado en querer quizás completar la deficiencia del órgano legislativo, que sabemos que ese Congreso Nacional es
un Congreso costoso, pero que no funciona para nada. Decía un congresista y comunicador por ahí que en ese Congreso Nacional los únicos que aprueban leyes es la Embajada norteamericana y el Poder Ejecutivo. Y se ha mostrado, se ha visto que es así. El Poder Judicial, con esa resolución de suspensión del plazo, pues ha vulnerado los derechos de las personas. Yo creo que el Poder Judicial, Defensa Pública y Procuraduría General de la República debieron unir deseos y mediante una licitación de emergencia comprar equipos informáticos para crear salas de audiencias digitales, entiéndase, en los distintos espacios del Palacio de Justicia, que se pudieran ir conociendo las audiencias. Entonces, yo creo que en estos 3 meses, yo esperaba de esas 3 instituciones estatales que hubiera mínimo, aunque sea una reunión por Zoom, donde hubiera una sinergia de cada uno en base a su presupuesto. Sabemos que en el caso de Defensa Pública el presupuesto es mínimo, pero tiene un presupuesto del Estado, es decir, no es que no va a aportar, tiene que aportar, cada quien en la medida de lo que puede, y buscar la manera. Señores, se ha llegado, a mí a veces me da mucha risa, porque a veces hay gente que, como dicen los boricuas, se guillan de payaso. Se ha mediante una resolución mandado a los actores en las audiencias, yo no he temperado a eso porque siempre he sido un rebelde con causa, a que hay que ponerse una toga y que ponerse la toga y la camisa blanca. Entonces es muy importante, como siempre en la justicia, lo que se ve, que el trasfondo. Pregunta que te hago: ¿estás tú verificando las condiciones carcelarias, tú como juez, para tú dar una medida de coerción, cuando la mayoría de carcelitas no están sobrepobladas porque no se están mandando los presos para los CCR? ¿Estás viendo eso? Es decir, ¿estás tú tomando en cuenta? Porque vemos muchas denuncias de muchos compañeros, que yo estoy en muchos grupos, de que hay muchos ministerios públicos y también muchos jueces imponiendo y solicitando medidas de coerción que nada que ver. Sí, y yo tomo las palabras por quien la dice. Yo sé que hay mucha gente que son irracionales, que entienden que todo hay que darle medidas no privativas. No siempre es así. Hay que ver ciertos derechos y ponderar. Pero yo entiendo que ha habido de parte del Poder Judicial, unos límites increíbles. La gente no encuentra. Ustedes se imaginan que hay gente, Saturnino, Miguel, que estaban a la espera de su libertad y por una resolución de un auto de no lugar no se le ha podido ejecutar su libertad. De una solicitud de variación que se lo dieron en esos momentos, están esas resoluciones detenidas y no se le ha podido dar su libertad. Que todo el que le dieron prisión preventiva desde los inicios de la pandemia hasta la fecha está haciendo tiempo de gratis, porque no se va a contar ni para la extinción, no se va a contar ni para el cese de la prisión preventiva porque no estaba corriendo, ni se va a contar para el plazo de la revisión obligatoria, ni tampoco su plazo de apelación. Entonces esa gente están haciendo tiempo. Es decir, tú, Poder Judicial, le sigues dando la potestad al juez de que dé 3 meses de prisión preventiva, pero le quita la potestad al usuario, al imputado, a la víctima, de que apele su medida. Entonces, oye, mínimamente, tú debiste buscar la manera tecnológica de hacerlo. Y tú sabes cuál es el problema, o cuál es el problema, Saturnino y Miguel, que cada institución toma una decisión de manera aislada. Cada institución toma una decisión de manera aislada. Nosotros vimos que el Procurador General de la República envió una misiva al Poder Judicial solicitando de que abrieran los jueces de revisión para revisar la medida a los presos que estaban en caso de bagatela o tenían una situación de enfermedad. Y por otro lado, en el caso de la Oficina Nacional de Defensa Pública, en su dirección, debo decirlo de manera responsable, porque independientemente que tengo muy buenos amigos ahí, me gusta hacer con mis amigos más duros que con los enemigos. Oye, han sido mudos, es decir, yo no he escuchado nada de la dirección de la Defensa Pública hablando de este tema. ¿Por qué? Porque a veces nos gusta ser político, nos gusta manejarnos, nos gusta crear como cierta forma de yo ir tambaleando. Entonces, oye, yo escucho muchos coordinadores de la Defensa Pública quejándose, pero en la intimidad, porque tienen miedo de tomar una actitud preponderante que pudiera ver que esté desplazando a la dirección de la institución. Entonces, yo creo que deben tomarse decisiones en ese sentido. Es verdad que los jueces tienen que protegerse, pero si yo entiendo, por ejemplo, Nino y Miguel, para ir terminando,
que si nosotros agarramos una simple desktop, la ponemos en una sala de audiencia con un internet de 10 megas o más, le ponemos una camarita y le ponemos un micrófono y creamos un espacio de desinfección donde pudieran ponerse a las víctimas, por ejemplo, y otro espacio abierto donde se pusiera una desktop ahí mismo con la misma característica ya esbozada y se pusiera el imputado ahí, y en otro lado, en una oficina apartado, se pusiera a un juez, pudiéramos hasta crear, ¿sabe hasta qué se puede crear? Un sistema de circuito cerrado para conocer las audiencias y que cada quien esté en espacios distintos como se hace en las cámaras Excel. Entonces, claro. Ahora mismo la tecnología permite todo, pero nosotros no la estamos usando, la tecnología. Yo no he visto el deseo de las instituciones, de los órganos de justicia para enfrentar esta situación de que se sigan conociendo los procesos, pero tampoco yo no he visto acciones constitucionales de manera de los días arriba, porque yo sé que hay muchos de los muchachos que están preocupados por la situación y han ido incoando acciones, amparo y demás, pero desde arriba yo no he visto eso y hay que hacer opinión pública en ese sentido. Yo espero que se haga en el momento que sea propicio, porque no podemos jugar con la ansiedad del que está detenido, porque puede llegar un momento que como ese que está detenido se le va la desesperanza, porque hasta la esperanza a Nino y Miguel de saber que en el mes de mayo me tocaba mi audiencia y yo contando los días para ir, hasta eso mantiene el deseo de vida de una persona. Entonces imagínese usted que le queremos esa ansiedad a todos esos presos, cómo pudieran en un momento reaccionar. Entonces hay que tener cuidado con ese tema. Mira, realmente porque me gustaría, quiero que Miguel externe su opinión, ya como defensor, ¿verdad? En este aspecto. Vi un webinar de Miguel que participó en la prisión preventiva en tiempo de coronavirus junto a Jenny Berenice, Richard Iranzo, la directora de la Defensoría de Santiago, y Miguel, brillantísimo en las exposiciones que hicieron. Y parte de eso, pues, de cierto modo lo expresaron, de todas esas dificultades que se estaban manifestando. Pero nosotros tenemos que ir, pedirle a ustedes que nos den ese break que siempre nos dan para ir a una breve pausa comercial. Y cuando regresemos, entonces, quiero escuchar la opinión de Miguel referente a eso que Chesner ha externado de la situación que está viviendo ahora mismo la justicia en la República Dominicana. Así que no le cambio, volvemos en breve. Ni más ni menos, hoy dentro de la justicia, Chesner Carcaño, Miguel Díaz y un servidor, cada uno desde nuestra casa, llevándole a ustedes nuestras opiniones, lo que entendemos que es lo razonable. Ustedes pueden estar de acuerdo o no con las opiniones que estamos emitiendo, pero hay libertad, verdad, de expresión, esa es la democracia. Nosotros estamos aquí y en estos tiempos, pues, pretendemos que ustedes, pues, sigan recibiendo nuestras solicitaciones. Miguel, Chesner establecía en un momento que la Defensoría como que estaba siendo floja, y ahora, pues, en tu condición de defensor público, y decía también que tú tuviste, pues, una tremenda ponencia a través de la Pucamaima, que estuviste como ponente, y tuvimos la oportunidad nosotros de, a través de Zoom, recibir esas informaciones de parte tuya y unos ministerios públicos del país acerca de la prisión preventiva en tiempo del COVID-19. Entonces Chesner hablaba como que la defensa había sido tibia referente a esa postura del Ministerio Público, que había invitado a que se aperturaran los tribunales para conocer sobre las revisiones de medidas, y que se había sido tibio con eso, que se estaba siendo tibio con eso. Sí, el momento actual, y ante la limitación que ha hecho el Poder Judicial del acceso a la justicia, invita a que todos los actores nos pronunciemos con respecto a ello.
¿Qué puedo decir desde mi punto de vista? Particular, muy particular. Entiendo que hay aspectos donde podemos actuar las personas que pertenecemos al colectivo de la institución y otros aspectos donde ya le competiría directamente a nuestros directores. Es decir, hay aspectos que le competen exclusivamente ya sea al presidente de la Suprema Corte de Justicia, al Procurador General y tanto a nuestro director nacional. En este sentido, entiendo que estas limitaciones hemos visto, por ejemplo, lo puedo decir de la jurisdicción de Santiago, hemos sido muy incisivos con respecto a que se debe de tomar otras opciones al momento de determinar qué suerte van a tener las personas que son detenidas. Y en ese sentido puedo destacar que en nuestro caso particular en Santiago hemos depositado una acción de amparo con respecto a la carcelita del Palacio de Justicia, donde incluso allí hay más de 100 personas, un espacio destinado para 60 personas en principio, y ninguna de estas personas tiene ni siquiera por lo menos los insumos de protección necesarios. No tienen ni siquiera mascarillas, no tienen ni siquiera los insumos de higienización para lavarse las manos, las reglas principales que ha establecido la OMS, el propio Ministerio de Salud Pública y la OPS. Y entonces allí han habido incluso ahora un foco de contaminación. Policías y imputados que están allí detenidos tienen incluso el coronavirus. Ya se puede imaginar, se van a comenzar a hacer todas las pruebas del lugar. Sin embargo, esto es una situación que creo que debe haber un diálogo interinstitucional para tratar de buscar protocolos adecuados de sanidad. Y debo admitir, nuestra institución, al igual que las demás, no se han puesto de acuerdo con respecto a esto y no han generado lo que es este debate para que se pueda garantizar el acceso a la justicia. Y miren, cuando hablamos de limitación del acceso a la justicia, y lo decimos desde el punto de vista que tenemos por lo menos, dirían algunas personas que van a defender la labor del Poder Judicial, de que estamos conociendo medidas de coerción y conociendo las acciones constitucionales. Pero ¿de qué vale esto? Lo que decía Chesney, la incertidumbre de las personas ante saber si van a poder conocer sus procesos, si están guardando prisión de manera innecesaria. ¿Quién les responde esto a estas personas? Y miren el caso particular mío. Yo deposité una acción de habeas corpus el lunes y todavía no he recibido la acusa de recibo. Entonces, ¿cómo uno puede hablar de acceso a la justicia en estos tiempos? ¿Dónde están los instrumentos del lugar? ¿Cómo podemos hablar de celeridad? Si ya en el estado normal, sin el COVID-19, hablar de que un habeas corpus demorara desde el lunes hasta el jueves, ya vamos para el viernes, sin siquiera decir la Secretaría del Tribunal, aquí tenemos la respuesta de que esto va a fijarse para tal fecha. Imagínense en un estado de emergencia como el que nos embarga. Estas personas son responsabilidad del Estado en completo. Es decir, una persona que esté privada de libertad de manera ilegal y se pueda demostrar, aunque no se pueda demostrar, el hecho de que le pase cualquier cosa a este ciudadano, y más si está en una condición de ilegalidad, es una responsabilidad del Estado y el Estado debe responder patrimonialmente. Incluso los propios funcionarios pueden afectar su patrimonio particular, es decir, el juez, el fiscal, el defensor, todos podemos incluso ser pasibles de responder patrimonialmente ante incumplimientos. Y entiendo que estamos ante una situación bastante delicada. Por ejemplo, puedo citar otro caso. Yo deposité un habeas corpus mucho antes de que pasara esta situación de la pandemia. Y como nuestro sistema legislativo tiene ciertas complicaciones con respecto a la desnaturalización, podríamos decir, de esta figura constitucional, ya que las vías recursivas son a través de los mecanismos normales, como si fuera una sentencia condenatoria, tienen bastante tiempo y demás. Tuve que apelar así, duró mucho tiempo, y en ese transcurrir tuve que incluso ir a casación. La Suprema Corte de Justicia no me ha dado respuesta con respecto a esta acción constitucional de habeas corpus, y más estando en un estado de crisis. Si este ciudadano se demuestra después que estaba privado de libertad de manera ilegal y que estos jueces anteriores rechazaron esa acción y por demás se infecta de COVID-19 en la cárcel, ¿hasta qué punto limitar un derecho sin siquiera observar las consecuencias de ello y hacerlo de manera ilegal de más? Creo que, como bien decía Chesney, esto debe ser un acuerdo entre todos. No estamos preparados ninguno para recibir esta pandemia, nadie estaba preparado. Pero esto no nos invita a ser irresponsables. No nos invita a ser irresponsables. Ya tenemos una situación, ya no es un caso de fuerza mayor.
no es un caso fortuito. Ya tenemos 3 meses viviendo con el COVID-19, casi 3 meses, y ya China desde antes de enero viviendo con el COVID-19. Es decir, tenemos ya previsiones que podemos tomar acciones y políticas públicas en consenso con todos los actores para que las cosas puedan resultar lo menos lesivas para los ciudadanos. Ciertamente hay una situación un poco escabrosa. La mesa de coordinación interinstitucional han dejado de funcionar. Además, recordamos que cuando estaba Germán Mejía había mejor coordinación, igual que con Tubero, ¿no? Con el Ministerio Público también. Yo no sé qué es lo que pasa, pero el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial quiere colocar el Poder Judicial como una isla aparte, y lo hizo con esa resolución donde decía que los jueces no podían ni que juntarse con abogados, ni Ministerio Público, ni esto. Y yo siempre me pregunté, si yo soy Ministerio Público y tengo una investigación, ¿cómo yo le explico al juez de atención permanente que yo necesito ciertas solicitudes de manera rápida? Porque eso tiene una premura que no puedo yo esperar que tú lo anotes en un libro, que tú lo lleves allí, que tú hagas aquí, no, necesito que me lo des rápido. Entonces, por una instancia, como se le pone un sello urgente, él lo va a entender en la medida como yo se lo explique, porque no todos somos quizá muy propensos o muy dados a escribir de manera adecuada. Hay gente que es más buena en lo que tiene que ver con la articulación del lenguaje. Entonces, cuando yo vi eso, yo dije, bueno, pero ¿qué es lo que quiere Luis Henry? Alejando a los jueces. Miren, yo siempre he dicho, y yo soy muy reiterativo en esto, y Miguel, y bueno, y Saturnino también ha hablado mucho con él sobre esto. La gente hablaba de los jueces como se nombraban antes, que eran pues políticos, que el Senado, que sé yo qué, que esto sí, pero eran jueces de experiencia, jueces que habían sudado la toga. Por eso usted ve que Miriam Germán, cuando en la Suprema estaba ahí, en la segunda sala, se refería a los abogados como colegas. Pero hay gente que son defensores, fiscales y jueces, y creen que no son abogados, se les olvida que son abogados. Se les olvida que son abogados. Es decir, hay jueces, fiscales y defensores que se les olvida que ellos son abogados, que antes de ese cargo, ellos tuvieron que pasar por una facultad de Derecho. Entonces, en los jueces de antes, esa es mi opinión, en los jueces de antes hay una conexión mayor con la sociedad, porque eran jueces que venían del ejercicio de derecho y sabe lo que es un abogado, sentarse 5 y 6 horas, esperar una audiencia, y por eso tienen más respeto a los abogados, esos jueces. ¿Qué sucede? Que ahora, y yo critico eso de la Escuela Nacional de la Judicatura y de la manera como se eligen los jueces ahora. Usted sale a los 20 años de una facultad, a los 20 años, sin nunca usted haber visto un preso con malaria, sudoroso, sucio, al lado suyo sentado, y usted con la toga ahí. Usted nunca ha visto eso. Nunca ha sabido lo que es un debate en un tribunal. Y usted sale de ahí y entra a la escuela de la judicatura, duró 2 años, con 20 años, y sale a los 22 años juez. Y de ahí usted no tiene conexión con la realidad, porque de una vez, cuando le ponen ese sueldo, que no se lo gana todo el mundo en este país, ya usted entra a la clase media directamente. Entonces usted tiene un estrato social diferente a la realidad de las personas que entran a la justicia penal, que quiénes son los pobres, los haraposos, los pies descalzos. Entonces, esa es la justicia que me parece a mí que el presidente de la Suprema quiere, como la visión de justicia que le entiende, una justicia elitista. Y por eso su orgullo no le permite a él juntarse, y es él es que debe promover que el director de la Defensa Pública y también el Procurador General de la República se junten, porque él, el que dirige un poder del Estado, en el caso del director de la Defensa Pública está por debajo de él, porque es el presidente del Consejo Nacional de la Defensa Pública, en el caso de Luis Henry. En el caso del procurador, aunque lo elige uno de los poderes del Estado, pero está por debajo del presidente. Pero en el caso del presidente del Consejo del Poder Judicial, él es el representante máximo de uno de los poderes del Estado. Entonces, él es el que debe decir, Jean Alain, ven,
Valentín, ven, Rodolfo Valentín, vamos a juntarnos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a tratar de buscar la manera. Esos casos que están parados ahí, se le pueden hacer acuerdos. Vamos a hacer un levantamiento de los casos que se le pueden hacer acuerdos. Los casos de bagatela, hagan acuerdos plenos. Y vamos a buscar la manera de fogar un poco las cárceles. Vamos a someter lo estrictamente necesario. Pero no se ha hecho nada de eso. Entonces, imagínense ustedes también, nosotros que por ejemplo estamos en una institución y estamos cobrando sueldo. Señores, pero yo me pregunto qué está pasando con los abogados privados, del área civil, comercial, del área inmobiliaria, que le tienen los tribunales cerrados a ellos. ¿Cómo se están haciendo? Son padres de familia que no reciben sueldo de ningún lado. No han entrado en ninguno de los programas del gobierno por ser profesionales. Oye, entonces yo me pregunto, ¿cómo tú le cierras los tribunales de sopetón y ahora no se lo abre? Abren los tribunales a gente, van a buscar la manera, la tecnología, para que ellos se busquen su chelito. Porque, Webby, te lo digo, es que ellos no piensan. Quienes dirigen el Poder Judicial en este momento no piensan en los abogados, no piensan en la ciudadanía. Piensan como su élite y su grupo. Y no están pensando para las mayorías. Y eso lo muestra el hecho, Nino, Miguel, y con eso termino, el hecho de que ellos le suspendieron a los pobres infelices que están en las cárceles la posibilidad de poder tener el derecho a una segunda instancia. A usted le dan una prisión y usted no sabe lo difícil que usted explicarle a una gente, hermano, ¿cuándo me van a apelar? Hermano, no se puede apelar porque los plazos están suspendidos. ¿Con qué se come eso para un imputado? No hay forma. Es decir, no hay forma. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es la legitimidad? ¿Quién legitima a quien debe legitimar? ¿Qué legitimidad tiene el Poder Judicial para violar la ley? En ese mismo sentido, ellos me van a juzgar, me van a decir, tú violaste la ley, pero tú la estás violando, porque tú estás tomando mediante una resolución, una prerrogativa, que tú sabes que para limitar derechos, según lo que establece el principio de reserva de ley, tú debes hacerlo mediante una ley, y el Congreso no la ha votado, y tú lo estás haciendo por resolución. Entonces, a mí este tema ni me gusta hablarlo mucho, porque a mí como que me da una molestia interna, porque, oye, tenemos un Estado irresponsable, con gente que no tienen un principio nodal para cualquier funcionario público. El funcionario público que no tiene conciencia funcional no hace bien su trabajo. Bueno, Miguel, 1 minuto nos queda. Sí, es así. Miren, hay una situación y es que los cargos deben ser asumidos con experiencia. Y la experiencia la da el convivir con la sociedad y verificar los aspectos nodales de la función que vamos a desarrollar. Yo siempre he sido muy crítico y creo que al igual que Chesney, con respecto a qué debería ser un buen juez. Un buen juez no es una persona que no tenga experiencia, independientemente de que haya muchas capacidades. Nosotros como jóvenes podemos tener muchísimas capacidades por el estudio, la aplicación y demás, pero hay ciertos aspectos que se requieren para hacer esa función tan importante que es la de ser juez y también la de ser fiscal. Y la de ser incluso hasta defensor, que ya es menos delicado porque uno puede iniciar ahí con la abogacía y formarse y no tiene tantas cuestiones delicadas en sus manos. Pero cuando se asumen estos cargos sin la debida conciencia de qué efectos puede generar mi actuación, entonces allí tenemos todos los descalabros que estamos viendo en nuestro sistema de justicia y podemos ver cómo una acción supuestamente de habeas corpus no se ha conocido todavía desde un lunes depositada y cómo se sigue dando prisión preventiva continuamente ante casos que tal vez no lo ameritan. Y evidentemente que al final de cuentas tenemos ya las consecuencias, policías, personas que están trabajando para la seguridad de nosotros, infectados, las mismas personas que tal vez fueron arrestadas y tal vez no fueron personas que cometieron un delito o tal vez están en investigación, están enfermos. ¿Y quién va a ser responsable de ello? Todos los que estuvieron parte y formaron parte de esta situación. ¿Por qué? Porque los funcionarios también respondemos por nuestras actuaciones. Bueno, gracias Miguel, gracias Chesner, parte de la producción de este espacio, ni más ni menos, dentro de la justicia. Mañana el compromiso aquí a las 7 de la noche, y ni más ni menos. Sigan ahora con su canal 58, con Dalia Sin Rodeo. Hasta mañana.